Arrancamos entonces con reino animal. En realidad, ayer habíamos empezado con este reino, hoy vamos a continuar con el reino animalia y vamos a ir avanzando, probablemente lo terminemos el día lunes, nos quede la última partecita para el día lunes, pero bueno, vamos a seguir avanzando en el reino animal. Ayer nosotros estuvimos viendo la clasificación dentro del reino animalia. ¿Alguno se acuerda dentro del reino animalia cuál era la primera subdivisión que yo hacía? Parazoa. Bien, es decir, en subreinos. ¿Cómo se llamaban esos subreinos? Uno es Parazoa, muy bien. ¿Y los otros dos cómo se llamaban? Mesozoa y Eumetozoa. Perfecto. Esos son los tres subreinos, es la primera división que yo hago. Ustedes dentro de Parazoa vieron a quiénes. ¿A quiénes vieron dentro de Parazoa? A los poríferos. Muy bien. Dentro del porífero vimos, por ejemplo, las esponjas. Dentro de Mesozoa no vimos a ningún representante, les dije yo que eran la mayoría parásitos de algunos invertebrados, y nos concentrábamos en el subreino Eumetazoa. Dentro del subreino Eumetazoa, ¿cuál es la primera división que hacíamos una vez dentro del subreino Eumetazoa? ¿Cuál era la primera división que hacíamos? Con simetría radial. Simetría radial y simetría bilateral. Y de hecho ayer vimos los que tenían simetría radial. ¿Se acuerdan quién es el ejemplo que vimos? La hidra. La medusa. Muy bien, perfecto. ¿Y qué significaba que tenían simetría radial? Que yo podía establecer varios ejes de simetría en el mismo animal. Les conté que los animales que tienen simetría radial son animales que son diblásticos. Eso quiere decir que son animales que tienen dos capas en el embrión, ectodermo y endodermo. ¿Por qué les explico esto y por qué se los recuerdo? Porque nosotros ahora vamos a empezar a ver todos los que son los animales con simetría bilateral. Obviamente los animales con simetría bilateral son mucho más evolucionados que los con simetría radial, estos son mucho más primitivos, sus estructuras en general son más primitivas, entonces acá van a ver dentro de los con simetría bilateral que a medida que avanzamos en los animales con simetría bilateral van siendo animales más complejos, hasta llegar al grupo de los mamíferos, los anfibios, que somos los más complejos de todos. Entonces nos vamos a concentrar en estos, en los animales que tienen simetría bilateral, que pertenecen a lo que llamamos el clado bilatería. ¿Qué significa que tengan simetría bilateral? Simetría bilateral significa que si yo establezco un eje longitudinal en el animal, la mitad izquierda es igual a la mitad derecha. Entonces, esto se refiere a con simetría bilateral. Hay una imagen especular izquierda que es igual a la derecha respecto a un eje longitudinal. Ahora, ahí les hablan de los equinodermos. ¿Qué significa esto de los equinodermos? Los equinodermos, por ejemplo las estrellas de mar, tienen la particularidad de que en su estado embrionario tienen simetría bilateral, por más que en el adulto tenga simetría radial, porque si uno ve una estrella de mar, claramente encuentro simetría radial, no bilateral. Bueno, entonces, esta simetría radial que está en el adulto no está en el estado embrionario, porque en el embrionario tiene estadio o tiene simetría bilateral. Por eso, por más que en el adulto tenga simetría radial, nosotros lo consideramos dentro de los que tienen simetría bilateral. Además, cuando uno establece características de los animales que tienen simetría bilateral, tienen las siguientes otras características. Por ejemplo, si yo establezco un eje transversal en el animal, tengo una parte que se denomina anterior o cefálica, que es donde vendría a ser la cabeza, y una parte posterior o caudal que vendría a ser hacia la cola. Estos planos se manifiestan o se mantienen independientemente si el animal está cabeza abajo, parado. En nosotros, si nos cortamos a la mitad, también tenemos la parte cefálica
y lo que vendría a ser la parte caudal. Ahora, también yo podría hacer un corte en el animal así y obtener la parte ventral del animal y la parte dorsal. En nosotros, si yo me parto a la mitad así, la parte ventral es la parte de adelante, que vendría a ser el vientre, y la parte de atrás es la parte dorsal, es decir, nuestra columna vertebral estaría en la parte dorsal. Estos son características de los animales que tienen simetría bilateral. También, dentro de las características que tienen los animales con esta simetría, es que yo encuentro 3 capas en el embrión. Esto se llama cavidad digestiva, pero el embrión tiene ectodermo, que es la capa más externa, mesodermo, que es la capa del medio, y endodermo, que es la capa más interna. Es decir, los animales que tienen simetría bilateral tienen 3 capas en su embrión. Acá vemos un animal de simetría radial que es diblástico, tiene ectodermo y endodermo. Obviamente también tiene cavidad digestiva, pero el embrión tiene 2 capas. ¿Qué otra característica encuentro en los animales con simetría bilateral? El proceso que se llama cefalización. La cefalización es la acumulación de células nerviosas, sensoriales y estructuras que permiten captar el alimento en la parte anterior del animal. Las células nerviosas están concentradas en ganglios, en la parte anterior, y esto le permite al animal, el tener las células nerviosas y sensoriales concentradas en la parte anterior, le permite investigar una zona antes de entrar, porque al tener los receptores sensoriales y las células nerviosas en la parte anterior, el animal primero mete la cabeza, investiga la zona y después puede entrar el animal completo. Entonces la cefalización es esto, es la concentración de células nerviosas, sensoriales y de captura de alimento en la parte anterior del animal, que vendría a ser la parte de la cabeza. ¿Qué otra característica más encuentro en los animales que tienen simetría bilateral? Lo que se llama segmentación o metamería. ¿Qué quiere decir esto? En los animales que tienen simetría bilateral, el cuerpo está dividido en segmentos, y en algunos animales es evidente, como por ejemplo la lombriz de tierra, que yo le veo los segmentitos que tiene, y esos segmentos se llaman metámeros y son segmentos repetidos. Como les dije, en la lombriz de tierra estos segmentos se ven, son evidentes, pero a su vez hay veces que ocurre lo que se llama la tacmosis, porque se forman lo que se llaman tacmas. ¿Qué es esto? Algunos segmentos se fusionan entre sí y forman regiones específicas. Esas regiones específicas que se denominan tacmas, por ejemplo, se ven muy bien en los insectos. En un insecto yo distingo una región cefálica, una región torácica y una región abdominal. Estas regiones se denominan tacmas, surgen de la fusión de los segmentos y se distinguen regiones específicas. Entonces, por ejemplo, yo en un insecto veo que las antenas están en la parte de la cabeza, las alas y las patas en la parte del tórax, y después tengo la parte del abdomen. Si ustedes ven un insecto alguna vez de cerca, van a poder distinguir probablemente 3 partes en el mismo insecto. Cada una de esas partes se les denomina tacmas. Estas características que hemos estado hablando son características de los animales que presentan simetría bilateral. Yo acá les conté que de cada capa, que imagínense que esto es un embrión de un individuo triblástico, es decir, de los animales que tenemos simetría bilateral, y tenemos capa externa, capa media, capa interna. De cada una de estas capas, cuando el desarrollo embrionario se continúe, de hecho, ustedes van a ver la unidad de desarrollo embrionario, vamos a ver que de cada capa surgen sistemas o estructuras distintas. Por ejemplo, de la parte más externa, que es el ectodermo, surge lo que es la epidermis y el sistema nervioso. Del endodermo, que es la parte más interna, surge el sistema digestivo y también el tejido muscular. Y del mesodermo, que es la parte esta del medio, van a surgir, cuando a medida que ese embrión se vaya desarrollando, lo que es el tejido conectivo y el resto de las estructuras. Entonces, cuando ustedes vean
desarrollo embrionario, van a ver cómo de cada capa de ese embrión se van desarrollando estructuras distintas. Repito, todos los animales que vamos a ver ahora, a partir de ahora, presentan simetría bilateral y son triblásticos, es decir, en su embrión voy a encontrar 3 capas y en el medio la cavidad digestiva. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar de lo que hemos visto? ¿No? No, profe. Bien. No, no, Dani. Entonces, dentro de los animales que tienen simetría bilateral, otra clasificación más, que yo ayer se las conté. Dentro de los que tienen simetría bilateral, volvemos a hacer una nueva división. Esto que tienen acá no es un animal con simetría bilateral, es un animal que tiene simetría radial y por lo tanto tiene 2 capas en el embrión, que es lo que les dije yo recién. Tiene ectodermo y endodermo nada más. No tiene 3 como estos que tienen acá. Es decir, esto es un ejemplo de un animal con simetría radial. Estos 3 sí son animales que tienen simetría bilateral. Por lo tanto, yo voy a distinguir 3 capas en el embrión. Ectodermo, mesodermo, endodermo, acá también. Ectodermo, mesodermo, endodermo, acá también. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Quiere decir que estos son todos animales con simetría bilateral que tienen 3 capas. Pero a su vez, yo voy a hacer una clasificación según la presencia de cavidad corporal o no. ¿Qué quiere decir esto? Todos tienen una cavidad que es la cavidad digestiva. No tomamos en cuenta esa cavidad, porque todos la tienen. Lo que tomamos en cuenta es si entre las capas del embrión aparece alguna cavidad. Por ejemplo, los acelomados no tienen ninguna cavidad. Es decir, tengo ectodermo, mesodermo, endodermo, y entre esas capas no hay ningún tipo de cavidad. Salvo, obvio, la cavidad digestiva, pero está interna. En los pseudocelomados, que son otro grupo dentro del clado bilatería, tengo ectodermo, mesodermo, y entre el mesodermo y el endodermo aparece la cavidad. Entonces acá tengo una cavidad entre el mesodermo y el endodermo. Esa cavidad se llama pseudoceloma, que no es la cavidad digestiva, es una cavidad que está entre el mesodermo y el endodermo, esa cavidad que tienen acá. Y por último, el tercer grupo, que es a donde pertenecemos nosotros, los moluscos, los anélidos, los artrópodos. La cavidad también está, pero fíjense, tengo ectodermo, el mesodermo tiene la cavidad adentro y recién viene el endodermo. Es decir, acá la cavidad está entre el mesodermo y el endodermo, y acá la cavidad está dentro del mesodermo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esto es lo que se llama celoma verdadero. Si yo les preguntara a ustedes, chicos, ¿qué es un celoma? Ustedes me tendrían que definir como una cavidad llena de líquido que se encuentra dentro del mesodermo. Eso es un celoma, y los animales que lo tienen se llaman celomados. Entonces, vamos a dividir en acelomados, pseudocelomados, celomados. Estos son los 3 grupos que vamos a tener dentro de los animales con simetría bilateral. Estos somos nosotros, estamos acá. Tenemos el celoma verdadero, es decir, tenemos la cavidad llena de líquido dentro del mesodermo. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos? A mí no me quedó muy claro, Dani. Bien. Acá la cavidad está entre la capa del medio y la capa más interna. Está entre el mesodermo y el endodermo del embrión, que es este hueco que ustedes ven acá. A eso se le llama pseudoceloma. El celoma es cuando la cavidad vos la tenés dentro del mesodermo. Es decir, no está entre el mesodermo y el endodermo, sino que está dentro del mesodermo. Entonces, Bien, ya entendí. también es una cavidad, pero no está entre las 2 capas, sino que está dentro del agujero de la capa del mesodermo.
también es una cavidad, pero no están ubicadas en el mismo lugar. Esta está ubicada entre el mesodermo y el endodermo, y esta está ubicada dentro del mesodermo. Entonces eso se llama celoma verdadero, y los animales que lo tienen se llaman celomados. ¿Se entiende? Sí, ya entendí, Dani. Gracias. Sí, Dani. Vamos a empezar entonces a ver primero los acelomados, después los pseudocelomados y después los celomados. ¿Sí? Vamos a empezar a ver. Dani, Dime. disculpa, ¿y esos dibujos están representados, son esas larvitas que están ahí al costado? Claro, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dentro de los acelomados vamos a ver a los platelmintos, que son gusanos, los que vemos nosotros, dentro de los nemátodos también, y dentro del celomado no, vamos a estar nosotros. Por ejemplo, ahí dice cordados. Dentro de los cordados tenemos reptiles, anfibios, mamíferos, aves, estamos todos ahí metidos. Pero vamos a ver cada uno de los, ustedes en estos ven solamente los que son patógenos para el hombre. Es decir, de los acelomados y de los pseudocelomados, ven los que son patógenos o parásitos para el hombre. Eso es lo que ustedes ven. Esto que yo veo acá es el embrión de cada uno. Las capas del embrión de un acelomado, las capas del embrión de un pseudocelomado y las capas del embrión del celomado. Eso es lo que yo veo. Bien, empezamos entonces con los primeros, los acelomados. Las tres capas no tienen cavidad, son estos, es decir, no hay ningún hueco entre ninguna de las capas. La única cavidad que tengo es la digestiva. Dentro de los acelomados vamos a ver el filum de los platelmintos. ¿Qué significa esto? Gusano plano. No es el típico gusano que ustedes ven que es cilíndrico. Es un gusano chato, parece una hoja de papel. Por eso se llaman platelmintos. Platelminto significa gusano chato o gusano plano. ¿Y qué características tiene este filum de los platelmintos? Tienen una cavidad digestiva con una sola abertura, no tienen dos aberturas, tienen una sola, que es la boca. Su circulación y su respiración la hacen por procesos de difusión a través de lo que vendría a ser la epidermis, la piel. Tienen una cefalización, es decir, tienen cabeza muy rudimentaria, con órganos sensoriales, y su sistema nervioso también es muy simple. Su sistema nervioso son ganglios, que es la acumulación de células nerviosas en la parte anterior, y dos cordones nerviosos que recorren el cuerpo, nada más. Eso es todo el sistema nervioso del animal. Ya van a ver que nuestro sistema nervioso es muchísimo más complejo. Además, cuando tienen que excretar desechos, excretan por protonefridio. Obviamente, el protonefridio es la estructura más primitiva de excreción que existe. Cuando nosotros hablamos de excreción, hablamos de lo que nosotros haríamos por orina, es decir, la excreción de la que se encargaría nuestro sistema renal o sistema excretor. Bueno, en este caso ellos obviamente no tienen riñones, no tienen un sistema excretor diferenciado, sino que tienen una estructura que se llaman protonefridios, que es como el sistema excretor más primitivo que hay, porque son un tubo central y tubitos ramificados que tienen células que se llaman células flamígeras o células en flama. ¿Por qué se llaman células flamígeras o en flama? Porque se mueven, se baten esas células que tienen flagelos, y de esa manera generan una corriente y hacen que el desecho se vaya hacia afuera del cuerpo del animal. Entonces, son estructuras muy primitivas, ya las van a ver cuando veamos excretor, vamos a ver los distintos tipos de estructuras de excreción. No todos los animales tienen riñones como nosotros, es decir, obviamente hay animales que tienen estructuras muchísimo más primitivas que nosotros. Por ejemplo, estrejuna. Excretan, pero no tienen riñones, sino que lo hacen por protonefridio. Dentro de este filum, que es el platelminto, que son los gusanos chatos, voy a tener 4 clases. Ahí el apunte, el cuadernillo les menciona. Clase turbelaria, clase monogenia, clase tremátoda y clase sexto. La turbelaria y la monogenia ustedes no las ven.
La monogenia son parásitos de peces, la turbelaria son de vida libre. Ustedes ven la clase tremátoda y la clase céstoda, que son parásitos de nosotros. Entonces, por eso los vemos. ¿Sí? Entonces, dentro del filum Platelmintos vamos a tener clase tremátoda, clase céstoda. Vamos a empezar primero con la clase de los tremátodos o tremátodes. A los individuos que están en esta clase se les denomina duelas. Son parásitos nuestros y tienen una particularidad, que es que su boca, acuérdense que yo les dije que tiene un solo orificio, está en posición anterior, es decir, en la cabeza, lo que vendría a ser, pero tienen algo que se llaman ventosas, que las ventosas son como sopapitas que les permiten adherirse a donde están, es decir, al huésped al que quieren invadir. Entonces, esas ventosas las tienen en la parte anterior, que es donde también está la boca. Dentro de esta clase trematode, que son las duelas, vamos a ver dos ejemplos, la fasciola y esquistosoma. Primer ejemplo, fasciola hepática, causante de la fasciolasis o fasciolosis. ¿Cómo contraigo la fasciola? La fasciola se puede contraer por agua que esté contaminada o por plantas que se cultiven en agua que tengan lo que se llaman metacercarias. La metacercaria es la larva enquistada y latente. ¿Dónde, en qué plantas lo puedo consumir? Muy común en el berro. ¿Alguien sabe lo que es el berro? Sí, es una ensalada, un tipo de ensalada. Exacto, es un vegetal que se come crudo, ¿sí? El berro es como amargo. ¿Y cuál es el problema? Esos berros generalmente se cultivan a la orilla de la sequía, donde hay agua. Entonces, ojo que no es solamente en el berro, también puede ser en la lechuga, también puede ser en el alfalfa, es decir, vegetales que obviamente comemos crudos, pueden contener la larva enquistada que se llama metacercaria. Ya vamos a ver bien el ciclo cómo es. La fasciola tiene dos hospedadores. Un hospedador intermedio que es un caracol que vive en el agua, que es del género Limnae, y el hospedador definitivo que podemos ser nosotros o los animales herbívoros. Animal herbívoro, una vaca, una cabra. Bueno. ¿Qué síntomas me da la fasciola? La fasciola da fiebre, náusea, vómito, diarrea, el típico síntoma de una intoxicación, pero hay síntomas que son como muy específicos. Por ejemplo, la hepatomegalia es un agrandamiento en el hígado, dolor en el epigastrio, también puedo tener dolor muscular, dolor articular, urticaria. ¿Y por qué se llama hepática? Claramente, si se llama hepática es porque va a afectar el hígado. ¿Y cómo hace para afectar el hígado? Bueno, esta es la fasciola, es inmunda. Obviamente nosotros no la vemos, nosotros consumimos la metacercaria de la fasciolita. ¿Y cómo es el ciclo de la fasciola? ¿Qué consumo yo? Acá estamos nosotros. Yo consumo agua o vegetales que tienen metacercarias, es decir, quiste donde la larva está dentro. Lo como yo o lo come un animal. Cuando este quiste que tiene la larva dentro llega al duodeno, se desenquista, pierde el quiste. Entonces, se conducen a los conductos biliares y en el conducto biliar se transforman en adultos. Y el adulto se queda ahí en los conductos biliares, tapan los conductos biliares. Conductos biliares son los conductos del hígado. Entonces la persona empieza a manifestar una falla hepática. ¿Por qué? Y porque el conducto hepático está tapado con adultos de fasciola. Puede que la gente ni se dé cuenta, hasta que a una persona le hagan la ecografía y lo vean, por ejemplo. Ahora, nosotros con las heces vamos a eliminar los huevos, que se llaman huevos anembrionados, y esos huevos, cuando mi materia fecal tome contacto con el agua, se van a desarrollar. El huevo eclosiona, se rompe, y libera lo que se llaman miracidias, que es un estadio de la fasciola. La miracidia rápidamente busca un hospedero, y ese hospedero es el caracol que vive en el agua del género Limnea. Dentro de mi caracol
se va a producir toda esta transformación que ustedes ven acá. El esporoquiste va a generar redias, y las redias van a generar cercarias. La cercaria es la larva. Entonces esa larva se mueve. El caracol va a liberar cercarias al agua, y esas cercarias se van a enquistar en los vegetales que yo coma. Y otra vez el ciclo se reinicia. Entonces, lo que yo consumo es la larva enquistada. Obviamente cuando llegue adentro mío se desenquista. Pero me empieza a tapar los conductos hepáticos, por eso se llama fasciola hepática, porque tapa los conductos hepáticos. Entonces la persona empieza a manifestar una falla hepática. Dani, Dime, entonces, ¿qué es un parásito? es obvio, sí, totalmente. Todos estos grupos que van a ver ahora son parásitos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de que los parásitos son solamente los gusanos, y la realidad es que no. Fíjate que ahí les puse que la clase tremátoda son parásitos de animales. Lo que pasa es que son microscópicos, no los vemos, pero son parásitos igual, viven extensas muestras. ¿Se entendió el ciclo de la fasciola? Sí, Dani. Bien. Vamos con el segundo grupo, dentro de el mismo, que es esquistosoma, otro que pertenece a la clase tremátoda dentro de los acelomados. Esquistosoma manzoni se llama. Produce lo que se llama esquistosomiasis. En este caso, la larva va a penetrar mi piel. Entonces tiene como hospedero intermediario un caracol del género Bionfalaria, y como hospedero definitivo nosotros. ¿Qué síntomas me da esquistosoma? Estos son como síntomas más complicados. Hemorragia, anemia, disentería. Ayer vimos lo que era la disentería. ¿Qué es lo que ocurre? Los huevos me bloquean los vasos sanguíneos del hígado y también del vaso. Y además tienen espinas afiladas que desgarran tejidos. Entonces la persona empieza a tener hemorragia, empieza a tener anemia y empieza a ser diarrea con sangre, que es lo que llamamos una disentería. ¿Cómo es el ciclo de la esquistosomía? Miren, ahí lo tienen. Como les dije, yo me meto en el agua, y la larva penetra mi piel. Esa larva se llama cercaria. La larva nada y penetra en mi piel. Una vez que está dentro mío, la larva pierde la cola y se transforma en algo que se llama esquistosómula. Pasa a la circulación, van al hígado, y en el hígado maduran en adultos. Hembra, macho, se reproducen, ponen huevos, y esos huevos yo los elimino por la orina o por las heces, dependiendo de la especie en particular. Esquistosoma manzoni, que es el que estamos viendo nosotros, lo voy a eliminar por orina, por las heces, perdón. Elimino los huevos por las heces, pero ojo, porque estos quedan, los adultos, quedan en el intestino y quedan en el hígado madurando. Entonces, los huevos, heces, las elimino, esos huevos vuelven al agua, si las heces toman contacto con el agua, eclosiona el huevo y forma los miracidios. Y esos miracidios usan otro caracol que vive en el agua, que es el del género Bionfalaria, y ese caracol, dentro del mismo, se forman esporoquistes y finalmente cercarias. Entonces el caracol me libera las cercarias, que son larvas, la larva nada, y otra vez puede penetrar a otro individuo. ¿Se entiende? Entonces, este es el ciclo que hace dentro nuestro, este es el ciclo que hace en el agua y dentro del caracol. En este caso, penetra directamente por la piel. ¿Se entiende? Dani, ¿los adultos se quedan en el interior de qué intestino era? Mira, el adulto generalmente están en pareja y migran al recto, ¿sí? O migran a la vesícula, a la vejiga, los adultos.
Y lo que van largando son huevos. Van largando los huevos por heces o por orina. De lo que vendría a ser la pareja de los dos, migra a lo que vendría a ser el recto o a la vejiga. Entonces, el huevo lo que hace es excretarse por las heces o excretarse por orina. Se reproducen entre los dos, ponen los huevos y los huevos los liberan. Y ellos quedan ahí. ¿Se entiende? A esquistosoma. Sí, Dani. Bien. Estos dos que hemos visto pertenecen a la clase Tremátoda. Que les dije yo que tienen ventosas. La otra clase que hay dentro de los platelmintos es la clase Cestodes, que yo les llamo tenias. En este caso, las tenias, que alguna vez me imagino que habrán sentido nombrar a la lombriz solitaria, bueno, las tenias también son parásitos de animales. Pero estas, además de tener ganchos, o sea, además de tener ventosas, perdón, tienen ganchos. Las ventosas y los ganchos también están en la región anterior del animal y les sirven para adherirse, por ejemplo, a la pared del intestino. Es decir, le facilitan al parásito la adhesión. Las tenias generalmente son muy grandes, pueden medir metros, y el cuerpo de la tenia está formado por un montón de proglótides, que son segmentitos que forman el cuerpo de la tenia, y una tenia puede tener hasta 2000 proglótides. Son hermafroditas, o sea que dentro del mismo animal encuentro el femenino y el masculino, el aparato reproductor femenino y masculino, y no tienen sistema digestivo. Entonces, dentro de las tenias, que pertenece a la clase Cestoda, tengo ganchos y ventosas. La clase Tremátoda tenía solo ventosas. Los ganchos, imagínense como uñitas de gato que favorecen el adherirse también a un animal. Si tienen el cuadernillo abierto, les voy a pedir que se vayan a la página 10 del cuadernillo, donde tienen la imagen de una tenia. ¿La tienen? Sí, Dani. Qué Bueno, impresión. bueno, fíjense que ahí encuentro todos segmentitos que se llaman proglótides, unos unidos al lado del otro, formando el cuerpo de la tenia. ¿Qué es lo que pasa? Tengo lo que se llama la cabeza, que en realidad se le llama escólex del animal, porque es donde tiene las ventosas y los ganchos. Tengo un cuello del animal, y después tengo que dice proglótides inmaduros, y más hacia el final del animal dice proglótides maduros. El proglótide inmaduro se caracteriza porque dentro del proglótide los órganos sexuales todavía no están desarrollados. Mientras que en el proglótide inmaduro, que son los que están hacia atrás, los órganos sexuales están desarrollados. Ahí les han hecho como un zoom de un proglótide, de lo que hay dentro de un proglótide, y fíjense que dentro del proglótide tengo útero y vagina, y testículos. Tengo un poro genital y un poro vaginal, es decir, dentro del mismo proglótide están los dos aparatos sexuales. Entonces por eso decimos que es hermafrodita. Entonces como están los dos, estos van a poner huevo a lo loco. La tenia, en este caso está la tenia saginata, la tenia, Dani, sí, o sea, ¿pueden vivir muchos de estos en el cuerpo o puede vivir solo uno? generalmente no vive más de uno, pero pueden vivir más. Sí, pero generalmente no vive más de uno. Las tenias se contagian. Dani, Dime. cada segmento tiene los órganos reproductores. Exactamente. Cada segmento tiene los órganos reproductores. Los maduros tienen los órganos reproductores desarrollados ya, los inmaduros no. Pero sí, cada segmento los tiene. Las tenias se contagian por consumir carne mal cocida. Entonces, ¿qué tenias hay? Y tenemos la tenia de la vaca, que se llama tenia saginata, donde el huésped intermedio es la vaca y nosotros somos el huésped definitivo. Esta es la famosa lombriz solitaria. La tenia solium, que es la del cerdo,
donde el huésped intermediario es el cerdo y el definitivo nosotros. La tenia pisiformis, que es la del perro, donde el intermediario es un pez y el definitivo es el perro. Y las tenias pueden producir lo que se llama cisticercosis, que es producida por la tenia del cerdo, donde se alojan las larvas en el encéfalo, ahí les cuento esto, se pueden alojar los cisticercos en el cerebro, en los ojos o en los tejidos subcutáneos. Si ustedes buscan en internet neurocisticercosis, son los cisticercos alojados en el cerebro. Bueno, esos alojados en el cerebro se ven en la imagen, si buscan en internet neurocisticercosis, los van a encontrar. Entonces, ¿cómo contraigo la tenia? Bueno, consumí un cerdo o un animal, porque puede ser una vaca, que tiene los cisticercos, en este caso es un cerdo, en el músculo. Ingiero, Dani, dime, puede ser que hay gente que ingiere las tienas de forma voluntaria para bajar de peso. sí, ingiere el huevo generalmente. Eso era una dieta que se usaba antes. Sí, ingieren los huevos para consumirla, para adelgazar. ¿Y después cómo lo sacan? Bueno, ahora lo vamos a ver. Uno cuando consume la carne cruda o mal cocida, consume el músculo. Cuando nosotros consumimos carne, consumimos el músculo. En ese músculo puede estar el cisticerco, ¿sí? La persona ingiere el cisticerco al consumir la carne y lo que ocurre es que se adhiere con sus ventosas y sus ganchos a la pared del intestino y empieza a crecer. Bueno, pone huevos y esos huevos los elimino con las heces. Y esas heces, obviamente, pueden ser consumidos por otros humanos, o pueden ser, por ejemplo, porque toquen agua, o pueden ser consumidos por los cerdos. Y otra vez, la larva atraviesa la pared del intestino y otra vez llega a los músculos. Como les dije, los cisticercos, además de almacenarse en el músculo estriado, también se puede almacenar en el cerebro, en los ojos y en los tejidos subcutáneos. Entonces, la neurocisticercosis son los cisticercos almacenados en el cerebro. Buena pregunta. Acá tienen las tenias, son inmundas, me dan muchísima impresión los gusanos, mami. Acá tienen, miren, ven que es chata, acá la tienen en la luz del intestino y acá la vemos en una imagen adentro. Y fíjense acá cómo la ha eliminado. Me da una impresión a mí terrible. Bueno, esperen que me confundí. Acá. ¿Cuál es la diferencia entre la tenia del cerdo y la tenia de la vaca? Y ahí voy a contar de paso el tema de la eliminación que me preguntaron. Esto que tienen acá es el escólex, es como la parte anterior de la tenia, como su cabeza. En ese escólex va a tener las ventosas y los ganchos y también la estructura para comer. Entonces, fíjense, la tenia del cerdo tiene ventosas y tiene ganchos, que son los que tiene acá. Esta solamente tiene ventosas, y acá hay una estructura que se llama rostelo, que es esta, a donde se encuentran los ganchos, que fíjense que acá no está. Los proglótides, que son los que forman básicamente el cuerpo de la tenia, en este caso tienen adentro más de 12 ramas uterinas, y estos tienen menos de 12 ramas uterinas. También varían en el tamaño, que de hecho es una de las maneras más fáciles de distinguirlas, además de por su cabeza. Estas generalmente son mucho más largas, pueden medir hasta 10 metros, pueden tener hasta 2000 proglótides, y la del cerdo generalmente es más corta, puede tener hasta 1000 proglótides y medir hasta 5 metros. En este caso, la tenia la elimino generalmente por el ano y salen espontáneamente moviéndose. Es asqueroso. Este no. Este muchas veces no salen solos con frecuencia y yo tengo que ayudar a la expulsión. Entonces, depende de la tenia, obviamente, cómo la contraiga, porque esta está en la vaca y esta está en el cerdo, pero también las características de la tenia cambian. Recuerden, escólex es la parte anterior, la cabeza de la tenia, donde están las ventosas y los ganchos, y donde encuentro como la parte más cefálica del animal. Después los otros son proglótides, 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 unos al lado del otro. ¿Alguna duda de la hermosa tenia? ¿Alguna duda? Linda, linda.
Se las dejo ahí para que... ¿No? Fíjense que es plana. Si se fijan ahí, ven que es chata la lombriz, porque es un platelminto. ¿Y por qué lo agarró con la mano? O sea, eso es todo en duda. Dani, yo tenía una duda con eso del huésped intermediario y definitivo. O sea, el Huésped- cerdo no manifestaría ningún síntoma, por así decirlo. No, eso, perfecto. Sería como un vector también, como en No, el no caso de es los un mosquitos. vector porque no lo transmite de un animal al otro. Simplemente que lo aloja, pero no le produce ninguna afección. No va a vivir eternamente en un cerdo o en una vaca, porque el huésped definitivo somos nosotros y ahí sí puede vivir años. Esa es la diferencia del intermediario y el definitivo. Ah, o sea que solo lo transmite, no hace nada. Claro, exactamente. Y obviamente, si nosotros cocinamos correctamente la carne, no hay problema. El tema es cuando se consume la carne mal cocida o directamente cruda. Bien, vamos entonces hemos visto todos los acelomados, vamos con los pseudocelomados. Segundo grupo. En este caso, tienen el pseudoceloma, que era la cavidad entre el mesodermo y el endodermo. Estos tienen un sistema digestivo unidireccional. Tienen boca, pero también tienen ano. No tienen sistema circulatorio y al tener pseudoceloma, hace como un esqueleto hidrostático para el animal. Entonces, dentro de los pseudocelomados, yo voy a encontrar a el filum de los nemátodos. Acá no tengo gusanos planos, tengo gusanos redondos. No son gusanos chatos, sino que son gusanos redondos. ¿Qué características tengo? Son de vida libre o parásitos, nosotros vamos a ver lo que son parásitos. Tienen la boca rodeada por 3 a 6 labios, donde tienen receptores sensoriales. Son gusanos que no están segmentados. Y como tienen ausencia de músculos circulares, cuando se mueven en forma de látigo. Pueden ser desde milimétricos hasta pueden medir 1 metro y tienen una cutícula que los protege, que la van como cambiando, la van mudando. Como les dije, su sistema digestivo tiene una boca y tiene un ano, y no tienen sistema excretor. Entonces, para excretar los desechos, sobre todo amoníaco, lo hacen o a través del cuerpo, o por el ano, o algunos tienen células que se llaman renetes o célula renoidea, que es una célula donde el desecho lo transporta al pseudoceloma y por un poro lo elimina. Pero también piensen que son animales muy primitivos. Es decir, fíjense que les digo, no tiene sistema excretor, les dije acá no tiene sistema circulatorio, es decir, son animales muy poco desarrollados. Su sistema nervioso también es muy simple, tiene ganglios y cordones laterales, dorsales y ventrales, nada más. Pero en este no es hermafrodita, no voy a encontrar el sexo femenino y masculino en el mismo lugar. Hay una hembra y hay un macho, tienen sexo separado. Y estos, chicos, son los causantes de las parasitosis intestinales más comunes en el hombre. De hecho, tenemos, por ejemplo, Enterobius vermicularis, que antes se le llamaba oxiuro, que es el que produce los famosos parásitos en los niños, que son esos que tienen ahí. Obviamente, yo los voy a encontrar en las heces. Entonces, esto que tienen acá es los márgenes del ano con los oxiuros. Obviamente, estos son parásitos que generalmente vieron que dicen, ay, los niños deben tener parásitos. Bueno, obviamente no se ven a simple vista, sino que son microscópicos y de hecho se toman muestra de las heces o de la zona anal para fijarse si el niño tiene o no los parásitos. Pero dentro de este mismo filum de los nemátodos, tengo a Trichuris tricuri, que es el tricuro, que también es un parásito, Ancylostoma duodenale, que también es un parásito, Ascaris lumbricoides, miren la hembra y miren el macho, ven que son distintos en cuanto a sexo, fíjense que la hembra generalmente es más grande que el macho, y, ay, por favor, qué impresión que me da, cada vez que la veo, la he visto 7 veces, y las 7 veces me sigue dando impresión, o sea, es inmunda. Y, no sé si han visto el noticiero hoy día, pero justo salió la noticia ahora de la Trichinella spiralis, causante de la triquinosis. La triquinosis es microscópica, ustedes no la van a ver, ¿sí?
La triquinosis es una enfermedad transmitida por el cerdo, por consumir carne de cerdo cruda o mal cocida. ¿Y cómo llega la triquinosis a mí? Bueno, repito, he consumido carne de cerdo cruda o mal cocida. Nosotros ingerimos la carne, la larva está enquistada en el músculo del cerdo, lo que nosotros nos comemos son los músculos, y esa larva llega a nuestro intestino, se desenquista, y ese adulto que tenemos libera larvas otra vez a circulación, o otra vez vuelve y puede volver a colonizar mis músculos estriados. Es decir, el problema de la triquinosis es que yo las elimino por el sistema digestivo, pero algunas pueden volver a enquistarse en mis músculos. De hecho, la triquinosis se enquista, miren, acá tengo un músculo y acá está enquistada la triquinosis. Se enquista en los músculos, así como se enquista en el músculo del cerdo, también se puede enquistar en nuestros músculos. Entonces, la triquinosis tiene la particularidad de que en un principio puede producir, bueno, diarrea, vómito, fiebre, etcétera, pero puede avanzar la enfermedad y como se enquista en los músculos de nosotros, se puede enquistar en un músculo estriado, o se puede enquistar en el corazón, o se puede enquistar en el diafragma, que es un músculo respiratorio. Dicen que produce dolores terribles, musculares. Este cerdo, ¿cómo contrajo la triquinosis? Y porque ha tomado contacto, generalmente acuérdense que los cerdos comen ratas, obviamente chicos, cerdos que están criados en chiqueros. Si un cerdo come alimento como tiene que comer, hay mucha gente que cree que el cerdo come basura y se alimenta de basura. La realidad es que los cerdos no se alimentan de basura. Así como viene alimento balanceado para perro, viene alimento para vaca, viene alimento para cerdos. Los cerdos que comen carne o que se alimentan de basura, por ejemplo ratas u otros animales, pueden contraer la triquinosis. Entonces se enquista en determinados músculos del cerdo y cuando nosotros consumimos la carne de cerdo crudo o mal cocida, la incorporamos. El cerdo no solamente se consume como carne, sino también se consume como embutido. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que cuando yo consumo un embutido, muchos embutidos no llevan cocción, entonces consumo la carne cruda. Entonces ahí tengo un problema. Hay mucha gente, hay muchas personas que tienen como tradición familiar el tema de los carneos. Entonces se carnea, se cría los propios cerdos, se los carnea y se hace embutido. Bueno, el problema de eso es cuando sobre todo los cerdos son criados en chiqueros, es decir, se les da de comer basura, porque la realidad es que como nosotros no somos controladores, generalmente la triquina se enquista en músculos particulares del animal. Para eso existe un ente que se llama cenaza, que es el que controla toda la carne o alimentos animales que nosotros consumimos. ¿Cuál es el problema? Si yo hago una faena clandestina, no hay nadie que venga y lo controle. Entonces yo con ese cerdo hago un embutido y pasa lo que pasó ahora, que hay 20 personas con triquinosis. Entonces, muchas veces la triquinosis al principio es asintomática y elimino las larvas con la materia fecal, pero muchas veces se pueden enquistar en los músculos. Dani, Dime. y con la misma panceta, por lo que tengo entendido, cuando vos la compras en un supermercado o donde sea, ya está ahumada. O sea, ¿la puedes comer así nomás o sí la tienes que cocinar? No, hay panceta que se come cruda. No, el problema es, aparte chicos, los que uno los compra en los supermercados o en las carnicerías que están habilitadas, todos esos productos que llegaron hasta ahí, antes tuvieron un control de Senasa. Es decir, Senasa va a los mataderos, Senasa va a las fábricas de embutidos y controla la carne con la que se elaboran, o si es carne que se vende como directamente carne, no como embutido, se toman muestras del cerdo y se analiza, porque no es que lo van a ver así con una lupa, ¿sí? Se hacen estudios de la carne y se analiza y si no tiene, se libera. Es decir, se puede vender. El problema no está ahí. Nadie se contrae triquinosis por comprar carne en el supermercado. El problema es sobre todo los lugares clandestinos, chicos.
esas faenas clandestinas que se hacen o los lugares donde se venden embutidos o carne en forma clandestina, que no hay un control de cenaza, porque justamente es clandestino, y entonces no hay nadie que controle si ese cerdo tiene o no la triquinosis. Obvio, si yo cocino la carne correctamente, no hay ningún problema porque mato a esa larva. El problema es que para hacer embutidos no hay cocción. Entonces la mayoría de las personas que consumen o que se agarran triquinosis, más que por la carne, es por el consumo de embutidos que no se cocinan. Ese es el problema principal. Y obviamente cuando los cerdos se crían en lugares como chiqueros y no en lugares como deben alimentarse, que es comiendo alimento para cerdos. No comen cualquier cosa, no comen basura. El cerdo tiene hambre y se va a comer una rata. Entonces, lo que pasa es que, como yo digo, si uno consume en lugares habilitados, adecuados, bueno, eso no es problema porque hay un control previo de un ente que se encarga de controlar todo eso. El tema es cuando yo no lo puedo controlar porque no lo veo. Si es clandestino, nadie lo ve. ¿Sí? Y pasa mucho, hay familias que tienen esa tradición familiar de hacer carneos, carnear al animal, y después que lo carnean, hacer embutidos. Y no hay nadie que controle ahí, chicos. Ni siquiera se controla cómo se cría el animal. Menos se va a controlar cómo se hace el embutido. Entonces, bueno, justo salió esta mañana en la tele una nota de que había, creo que acá en Mendoza, 20 personas que tenían triquinosis, para que vean que no es algo muy lejano a uno, sino que puede pasar. Esto es tan simple como cocinar bien la carne, básicamente. Si uno cocina bien la carne, no hay problema. En San Martín, Dani, habían dicho eso. Creo que era en San Martín, no escuché el dónde, pero sí escuché igual, chicos, pasa más seguido de lo que uno cree, pero uno no se entera. Es decir, la realidad es que hay un montón pasa como con el síndrome urémico hemolítico. Nadie sale en la tele diciendo, hoy hay 3 casos de síndrome urémico hemolítico, hoy hay 20 casos. Nadie lo cuenta, pero pasa, existe. La realidad es que existe y más de lo que creemos, sobre todo en los lugares que no se controlan, que nadie sabe. O sea, si yo tengo un campo y lo hago en mi casa, ¿qué sabe el ente que tiene que venir a controlar? Ese es el problema, ahí es donde se producen los casos. Si uno compra en el supermercado, toda esa carne ya pasó por inspección de cenaza. Y además, si la cocino bien, no hay ningún problema. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar de lo que hemos visto hoy? ¿Ya están vomitando? ¿Nadie todavía vomitó? Les dije, los que son impresionables, no vean la clase de hoy. ¿No me escucharon? ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto hoy? ¿Algo que no se haya entendido? No, Dani, de mi parte no. Bien. No tiene nada que ver el video. Ustedes lo relacionan con pero no tiene nada que ver. Aparte hay un montón de parásitos que no vemos. Esto porque, bueno, tienen forma de gusano, pero la realidad es que hay un montón de parásitos que nosotros no vemos. No, bueno, podés comer, pero comer la carne bien cocida o no comer carne sería otra opción. Depende de cómo lo quieras mirar. Igual, chicos, como les digo, si ustedes cocinan la carne correctamente, no hay problema. El problema es la gente que come la carne cruda o cuando se hacen embutidos, como les dije, con la carne cruda. Ese es el foco donde se puede dar. Si no, no hay problema. Bueno, yo tampoco, ¿viste? Nosotras no comemos carne, así que nosotras estamos... ¿Viste? Y el mismo tartar, por ejemplo, que es una comida que es prácticamente carne cruda, ¿cómo podría decirlo? Cortada finamente, eso también daría problema. Todo lo que sea crudo, ¿sí? Totalmente. ¿Sí? ¿El pescado también, Dani? Los pescados tienen otros parásitos, pero también pueden tener parásitos. El problema es, bueno, en este caso no los han visto, pero los pescados también pueden tener parásitos. Sí, también. Dani, el jamón crudo, ponele, si está infectado, por más que tenga el proceso de la sal, está... La sal no lo mata. Lo mata la temperatura nada más. De hecho, los embutidos que nosotros comemos tienen conservantes, bueno, no importa, porque ustedes no son bromatólogos, pero tienen tipo nitritos, pero el nitrito no me mata la triquinosis. Es decir, lo único que hace es evita que lo ataquen bacterias. Pero si tengo la larva de triquinosis y la larva baila alrededor del nitrito y no le importa nada. ¿Entiendes? ¿Y la bondiola, Dani? La bondiola es como el jamón crudo. Se conserva por la cantidad de sal, pero no me mata la larva. Lo que la mata es la temperatura.
ni la sal, ni nada, ni el limón, que supuestamente cocina. Bueno, eso lo que hace es evitar el desarrollo sobre todo bacteriano o de hongos, pero la larva no. No. Así que bueno, muchachos, los dejo, que tengan un lindo finde. El lunes seguimos con Animalia, lo van a terminar. Y recuerden que el día jueves que viene rendimos de la unidad 10 a la 15. Los que vayan presencial con la Gise, y los que estén virtuales rinden virtual el día jueves conmigo. ¿Sí? Que tengan un hermoso fin de semana y que descansen. Hasta la semana que viene. Nos vemos, profe. Chao. Chao, Dani, gracias. Nos vemos, Dani. Nos vemos, Dani. Nos vemos, Dani.